Bien, vamos a contextualizar para saber dónde nos quedamos. Hoy lo que vamos a hablar en Mateo 27, en el versículo 11, 12, 13 y 14, 4 versículos nada más, y que yo he titulado, y que en el epígrafe bíblico viene igual, en cualquier Biblia, Jesús ante Pilato. Vale, esa escena la conoce cualquier creyente del planeta Tierra, pero como lo estamos haciendo de forma sistemática, vamos a recordar. Jesús es detenido, como cualquier malhechor, allá en ese huerto de los olivos, Paco, donde fuimos hace ya tantos años a Jerusalén, ¿verdad? Que no son los mismos olivos, han pasado mucho tiempo. Ahí es arrestado y él primeramente llevado delante de Anás, que era el suegro de Caifás, posteriormente va a Caifás, y ya del concilio del Sanedrín, formado tanto por gente religiosa como gente civil, era el gobierno de Israel, le mandan frente a Pilato. Y con Pilato vamos a ver esta mañana la parte, como siempre, histórica, y después la parte espiritual y la enseñanza o la aplicación que tiene para nosotros esta palabra. Vamos a leer el 11, 12, 13 y 14, pero no sé si os daréis cuenta en vuestras Biblias que en el versículo 1 y 2 del capítulo 27 dice Jesús ante Pilato. Ahí narra solamente que es llevado ante Pilato. Hace como un paréntesis y nos habla del suicidio de Judas, que fue lo que predicamos la semana pasada, el suicidio de Judas. Y ya posteriormente, en el versículo 11, continúa con Jesús delante de Pilato. Los dos primeros versículos, pues lo leemos para que sepáis. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a la muerte. Y le llevaron atado, ahora habría sido esposado, atado, y le entregaron a Poncio Pilato el gobernador. Poncio Pilato el gobernador. Después ya en el versículo 3 hasta el versículo 10 fue lo que estudiamos la semana pasada, muerte de Judas, y ahora reanudamos de nuevo en el versículo número 11. Y ahí es donde voy a seguir leyendo. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. El gobernador Pilato se maravillaba mucho. Bien, son pocos versículos, pero tienen bastante enseñanza y vamos a desglosarla pues, en un tiempo breve para poder entenderlo. Ya sabéis que ya Jesús tiene un recorrido, detenido después de la cena, y esto ya está amaneciendo, y ya de madrugada es cuando le entregan delante de Pilato. Un proceso rápido. ¿Y quién le acusa? Los sacerdotes, los que estaban cerca de la ley, los que estaban cerca de la palabra, los que estaban cerca de la religión. Por lo tanto, os dais cuenta que esto lo repito mucho porque quizás pasa desapercibido, pero es importantísimo. Qué casualidad que las personas que llevaron a Jesús a la muerte fueron personas que conocían la palabra de Dios. No eran unos asesinos, homicidas, asaltadores de bancos, sino los religiosos, los que iban al templo, tenían su misa, su culto, su reunión, conocedores de la palabra, pero no podían entender, porque no había un cambio de mente, arrepentimiento, que aquella persona pudiera ser el Cristo, el Mesías, el enviado por Dios. Por eso hemos leído: venida la mañana, la mañana. Seguimos. Después que los principales sacerdotes y los ancianos, lo leímos, el Sanedrín, compuesto de 71 miembros, y el sumo sacerdote 72. Había una votación impar, pues como sabéis lo que son las votaciones democráticas, la mitad más uno, pues era quien vencía. Eran sobre todo los que más manía le tenían a Jesús. Daros cuenta que el hijo de un carpintero se presenta en una ciudad de Nazaret, pequeñita, y entra en una iglesia como esta y le pasan el rollo, el pergamino, porque no existía este formato, sino había otro formato, y abre en Isaías y empieza a decir: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha enviado, y se declara ser el Cristo. Pues aquellos se ponen nerviosos e intentan despeñarlo en la ciudad de Nazaret.
Ahora quizá han pasado mucho tiempo y en el tiempo el Cristo que tenemos en la mente pues es el Cristo de las esculturas, el Cristo artístico, el de la aureola, el de la santidad, pero no pensamos en un ciudadano, en un personaje normal y corriente. Y creer en que el hijo de un carpintero puede ser el enviado de Dios, eso como que no concordaba mucho, y sobre todo los sumos sacerdotes y la parte religiosa le tenían mucha rabia. Y por donde entraba Jesús, no querían, calla, no queremos escucharte más. Cuando se declara hijo de Dios, se rasga las vestiduras también el sumo sacerdote, símbolo de que esa persona ha blasfemado. Por lo tanto, se apresuran, tienen prisa de que se le condene a muerte a Jesús y le llevan de madrugada, se lo llevan a Poncio Pilato, después de haber pasado ya Jesús toda la noche sin dormir. Anás, Caifás, Poncio Pilato, Herodes y, bueno, pasar por un montón de sitios. Era un juicio un poco extraño. De hecho, se ha hecho un estudio sobre el juicio de Jesús y hay una película titulada El juicio de Jesús, donde el director, el guionista, mejor dicho, conocedor de la palabra, expresa muy bien, porque todo juicio sabéis que tiene la parte acusadora o fiscal, la parte defensora o abogado, y lógicamente el juez que dicta sentencia, que debo condenar y condeno, que debo absolver y absuelvo. Jesús tuvo un juicio exactamente igual, bueno, no igual que ahora porque era un juicio conforme a hace 2000 años. Le llevaron delante de Pilato, el gobernador de Judea de Roma, que se había establecido en esa ciudad, mandado por el emperador Tiberio. Así que los hombres que lo llevan, una vez más, se tienen que inventar de qué acusarlo. ¿De qué le iban a acusar? Es que este es el hijo de José el carpintero y dice que es Dios. Dice que el templo, si se destruye en 3 días, él lo levanta. No tenían ni de qué acusarle. De hecho, pagaron a falsos testigos y ni aún así había motivos para pillarle a Jesús. Buscaban la pena de muerte. Sin embargo, no les iba a ser fácil. ¿Sabéis por qué? Porque Pilato no era tonto. Pilato era un hombre con experiencia en el puesto que tenía. Tenía un gran puesto allí en Judea. Era un hombre de experiencia. Y él se ponía a sopesar las acusaciones de la parte religiosa del pueblo fanático de allí y veía al hombre, Jesús, y parecía que decía, esto es imposible, pero ¿de qué te acusan a ti? Y después tenía a su esposa, Claudia Prócula, que parece ser que aquella noche se le fue el sueño. Oye, estoy un poco perturbada con este señor que tienes ahí encerrado y que mañana vas a presentar delante del pueblo. Entre que Claudia Prócula, su mujer, parece que intercede y posteriormente Pilato, buscador de la verdad como cualquier otro ser humano, le hace la pregunta del millón a Jesús. ¿Qué es la verdad? Esa pregunta no penséis que ya se ha quedado obsoleta. Todo el mundo pregunta qué es la verdad, a qué religión me apunto, cuál es el verdadero camino. Esa pregunta sigue vigente per seculam seculorum. Siempre el ser humano quiere saber, lógicamente, porque tenemos anhelo de ser felices. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés, libro de sabiduría, que nuestra alma tiene sed de eternidad. Sed de eternidad. Dios se ha puesto, literalmente dice, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Parece ser de que todo no se va a acabar aquí en esta tierra y hay algo interno que nos dice que la vida continúa aún más allá de la muerte. Por lo tanto, Jesús estaba puesto en pie delante de este señor, de este procurador o de este gobernador de Judea. Bien, de acuerdo a Marcos, vamos a leer ahora unos versículos de Marcos, en Marcos 15, capítulo 15, versículo 1, y repito de nuevo por si alguien quizá por primera vez lo oye. Los 4 evangelios que hay en la Biblia son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A 3 de ellos se le llaman evangelios sinópticos, quiere decir que tienen la misma óptica, y Juan no es que difiera, Juan lo toca desde el punto de vista de mostrar a Jesús como el verbo de Dios, como el mismo Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de algún episodio bíblico, en este caso que Jesús es llevado ante Pilato, simplemente lo que quiero decir es que Mateo da una visión, Marcos otra y Lucas otra. Cuando los jóvenes en los institutos me preguntan, pero entonces son 3 historias distintas, digo, no, vais al cine 3 de vosotros aquí al Mandarache, me contáis la película y cada uno me la contáis de una manera, pero la misma película. Lucas, daros cuenta, que era el médico del grupo, y cuando habla de los enfermos que Jesús sanaba,
Dice qué tipo de enfermedad tenía. Un hombre de la mano seca, el hombre que tenía hidropesía, y define la enfermedad. Le falta nada más que dar el diagnóstico y los medicamentos que necesita tomarse. ¿Os dais cuenta? Dios, utilizando las características intelectuales incluso de cada uno de sus escritores, plasma unas historias maravillosas para que nosotros podamos comprender desde todos los ángulos la palabra de Dios. Pues Marcos dice lo siguiente: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, el Sanedrín, llevaron a Jesús atado y entregado a Pilato. Lo mismo que dice Mateo, aquí lo dice Marcos con un par de pinceladas más o menos, pero está diciendo lo mismo. Está contando el mismo argumento, la misma película, dando... Unos dicen, y al amanecer y al anochecer, un día hablaremos de las aparentes contradicciones bíblicas. Por ejemplo, esa la hemos explicado muchas veces. Al amanecer se dirigieron al sepulcro, al anochecer. Claro, es que uno lo cuenta desde que salen del pueblo y otros cuentan desde que llegan a. Se levantan antes de amanecer y cuando llegan ya ha amanecido. El escritor lo cuenta aquí en el amanecer y el otro escritor lo cuenta aquí en el antes de amanecer. No hay tantas contradicciones. Hombre, lógicamente, quien quiera buscarle 100 patas al gato se las va a encontrar. La palabra del Señor dice que lo revelado es para nosotros, lo no revelado le corresponde solamente a Él. Escena, Jesús en pie, para que veamos lo que estamos expresando, Jesús en pie delante de Pilato. Pero ¿quién era Pilato? Lo vamos a definir rápidamente y después entramos en la parte espiritual. Gobernador de Judea, hecho gobernador de Judea por el emperador Tiberio. Durante la vida de Jesús vivieron dos emperadores, Tiberio, Augusto. Tiberio, estamos hablando de Tiberio. Tiberio fue quien hizo gobernador de Judea, este emperador, a Pilato, en el año 26 después de Cristo y gobernó hasta el 36, 10 años aproximadamente. Estas fechas son aproximadas porque el calendario no es muy justito, porque Cristo no nació en el año 0, igual nació en el año -6 antes de su nacimiento, aunque parezca esto una controversia, pero no es así, que también hablaremos en el estudio. Bien, pues estuvo 10 años gobernando en Judea. Y no solamente la palabra del Señor nos da datos, hay escritores de la época, que de eso hay personas que se olvidan. Hay personas que solamente saben defenderse con la palabra. La defensa es la apologética de la fe. Bueno, y el que no cree en la Biblia dice, bueno, la Biblia es un libro más inventado por los hombres. Pero hay escritores, está el famoso Flavio Josefo del que hablamos del siglo I, en este caso hay un escritor helenístico que se llama Filón de Alejandría. Este dijo de Pilato, cuando describe el carácter de este señor, dice, fue un hombre que no tenía consideración alguna, rudo, inflexible, cuyo gobierno fue corrupto y brutal. Es la definición que hace Filón de Alejandría de Poncio Pilato. Lógicamente, Pilato en este momento de la detención y cuando le presentan a Jesús no estaba en su mejor momento en sus relaciones ni con su emperador ni con Roma. No estaba en su mejor momento. ¿Por qué? Porque habían ocurrido muchísimas revueltas en Judea. Sabéis que estaba el grupo de los celotes que tenían celos de que Roma invadiera Judea y había grupos, lógicamente, como se le llama vulgarmente, la resistencia. Entre los discípulos había algún que otro celote. Por eso en el huerto de los olivos había gente que iba con armas. Y Pedro sacó la espada y muchos cristianos se escandalizan que iban armados. Vamos a decir verdad, no pasa nada. Hemos arreligiosado la fe y tenemos que contarla con veracidad, hasta donde lógicamente tengamos datos. Después está la parte de la fe cristiana y de aceptar o no que la Biblia es la palabra de Dios, y ahí lógicamente entramos en el ámbito espiritual. Bien, pues todas estas revueltas habían llegado a oídos del emperador Tiberio. Y Tiberio le había advertido que un disturbio más y él iba a ser quitado de su puesto como gobernador de Judea. Entre los disturbios solamente voy a citar dos, de otro escritor distinto, Flavio Josefo, escritor judío del siglo I. Sabéis que Flavio Josefo, en un libro llamado Antigüedades, él habla para las personas que dicen si Cristo fue un personaje histórico, no hablo de la divinidad, sino de su historicidad, pues según Flavio Josefo sí, y le nombra y habla de él, un escritor de su época. Bien, pues Flavio Josefo narra muchas, no anécdotas, disturbios de la época de Pilato, y solamente voy a nombrar dos. Primero,
Durante los primeros días de la llegada de Poncio Pilato a Judea, él hizo alarde, lógicamente, sabéis el símbolo romano, lo habréis visto aquí cuando sale el desfile en cartagineses y romanos y ves el símbolo del águila, del emperador y esas cosas, pues a los judíos no les hacía mucha gracia todo aquello. Lo voy a leer literalmente porque esto lo he terminado en esta mañana. Los antecesores de Poncio Pilato, los gobernadores que habían antes, cuando entraban, respetaban la religión del lugar, el celo judío, y no los provocaban. Pero Pilato era un provocador y quería provocar. Aquí llega Roma, aquí llega nuestro estandarte, aquí llega nuestra insignia y aquí llega nuestro Dios. Porque el Dios romano, el Kyrios, que es la traducción, era César. Ave César, porque eran perseguidos los cristianos, porque no se inclinaban delante de César. Y muchos de los cristianos decían, no, nosotros solamente nos inclinamos delante de nuestro Kyrios. Y nuestro Kyrios no es César, es el Señor. Y por eso eran entregados al circo romano, entre otras cosas. Y muchos, pues, matados de manera bastante cruel. Pilato entró, pues, con los... aquí lo tengo, porque esto lo he puesto esta mañana. Todos sus antecesores habían entrado en Jerusalén sin los estándares donde la imagen del águila y del emperador se mostraban, ya que estos sabían el celo que tenían los judíos y el repudio por los ídolos. Y él no fue precisamente muy comedido en este aspecto y los provocó. No le importó, y de hecho colocó todos esos símbolos, los colocó en la Torre Antonia. La Torre Antonia, para los que hemos estado allí, si no os acordáis, era un lugar de acuartelamiento romano militar. Ahí estaba el pretorio, donde fue interrogado. Este interrogatorio ocurre aquí. Y recordar bien, el estanque de Betesda y donde estaba el templo. En medio estaba la Torre Antonia. Pocos restos arqueológicos quedan de esa Torre Antonia, pero ahí fue donde se llevó a cabo el juicio que hoy os estoy contando. ¿Quién lo construyó? Herodes el Grande. Y os acordáis cuando empezamos a hablar de todos los Herodes. Este fue el Herodes que mandó matar a los niños menores de 2 años. De ahí la fiesta, después sale una fiesta. El Día de los Santos Inocentes para comprar Roma, para gastar broma. Y no sabemos que estamos celebrando la matanza aquí, Herodes a un montón de niños. A veces no casamos las fiestas con la realidad o el origen de la misma. Por eso hay que explicar de dónde vienen las fiestas. Es bueno saberlo, es bueno entenderlo. Bueno, es tradición, toda la vida se ha hecho. Yo creo que es bueno que tengamos capacidad de síntesis y de análisis, sobre todo de analizar el porqué de las cosas. Porque si yo soy creyente católico porque he nacido en España, o soy creyente musulmán porque he nacido en Marruecos, pues yo respeto todas las religiones del mundo, pero creo que la fe no es algo geográfico, la fe es algo mucho más profundo, es compromiso, como me decía un amigo que hay aquí conmigo, es un compromiso, no es una religión, es un compromiso que hemos hecho con nuestro Señor. Bien, pues esto provocó la protesta de muchísima gente, pero Pilato no quiso meterse en problemas, porque los judíos, dice Flavio Josefo, les mostraron el cuello y dijeron, preferimos morir degollados por ti antes que arrodillarnos delante de tu imagen. Y Pilato se contuvo toda su inflexibilidad y todo su odio y no levantó la mano contra ellos, porque habrían caído aquel día, dice el historiador, como 6.000 judíos. Bien, eso es una de los casos. Otro incidente que nos narra Flavio Josefo es que Pilato quiso construir un acueducto. ¿Os acordáis que cuando se habla del desierto de Judea la gente piensa que está muy lejos? Y desde el hotel en Jerusalén te asomas y el desierto está enfrente. El problema que siempre ha tenido esa ciudad es el agua. Cuando fuimos a Masada, ¿os acordáis? En aquel lugar en el desierto, la inteligencia para hacer subir el agua de abajo a arriba. Yo no lo entiendo porque yo no soy de ciencia, yo soy de letra. Pero es muy interesante este tema del agua. Y Pilato quería traer agua en un acueducto hasta Jerusalén, pero empleó el dinero del templo. Y eso tampoco le hizo mucha gracia a los judíos. Y podríamos estar narrando estas cosas, pero no hace falta. Simplemente decir que su crueldad, su inflexibilidad, provocó que el emperador se molestara y tuviera advertencias del emperador Tiberio. Como continúes así, dejará de ser gobernador. Bien, este es el hombre donde nos encontramos a Jesús delante de él. Bien, ¿Poncio Pilato existió realmente?
Porque hay gente que dice, no es histórico nada de lo que predicáis, porque David, no ha aparecido ningún yacimiento arqueológico de David. Y de Pilato tampoco. Sí, en el año 1958 en Cesarea Marítima se encontró una estela. Eso está en la arqueología, es una ciencia que no es incompatible con, al contrario, es una ciencia que favorece a veces a lo que dice la Escritura, en este caso favorece. Poncio Pilato, procurador de Judea. Hay un vestigio arqueológico que demuestra que este señor realmente existió como procurador y gobernador de Judea. Vamos a la parte espiritual. La pregunta tan trascendente que le hacen: ¿eres tú el rey de los judíos? En el versículo, en los versículos que hemos leído, dice, y le preguntó, Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Hay otro evangelista que dice, tú lo has dicho. Y hay personas que creen que esta respuesta es una respuesta ambigua, ¿no? Esto es un hebraísmo. No era permitido un sí o un no por respuesta. No era ninguna evasiva. Tú lo has dicho, es sí, tú lo has dicho. Yo soy el rey de los judíos. Lo afirmó y no argumentó nada. Él dijo, sí, yo lo soy. Ante las acusaciones de los principales ancianos y sacerdotes, Pilato decide interrogar a Jesús. Bueno, te han traído acusado, voy a interrogarte yo. ¿Tú eres el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, pues sí, efectivamente yo lo soy. Pilato esperaba otra respuesta, quizá pues que se defendiera, que argumentara, que diera 1000 argumentos para contradecir la acusación. Pero el Señor le respondió con determinación que sí lo era. No lo negó, pero tampoco lo argumentó. No dio argumento, sino que lo afirmó. La verdad es que para nosotros han pasado ya muchos siglos desde este acontecimiento. Los creyentes, para la cristiandad en general, cuando definimos a Jesús lo definimos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Quirios de Quirios, Señor de Señores. Pero estos hombres estaban muy lejos de creer que Él precisamente era el anunciador del reino de Dios. Y hoy en día el ser humano no puede venir a su reino nada más que a través, porque lo dice Él, del arrepentimiento. Y ya digo, y antes he adelantado algo, que el arrepentimiento es como el camino hacia no apuntarse en una religión ni tener un carné con una foto, sino lo único que nos hace es cambiar el rumbo. Si voy hacia allá y creo que me estoy confundido, pues me bajaría de tren, cambiaría de andén y me dirigiría en el sentido que creo conveniente que debo dirigirme. En mi caso, con todo respeto, hacia quien no piense exactamente igual que los cristianos, creo que nos estamos dirigiendo hacia Cristo, ¿verdad? A hacer su voluntad, a leer su palabra, a ser imitadores de Jesucristo. Bien, pues Mateo, en el capítulo 4 y versículo 17, que ya lo estudiamos hace tiempo, dice lo siguiente. En Mateo 4, 17 dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si tenéis una Biblia interlineal en casa, que la parte izquierda aparece en un idioma y en la derecha en otro, y buscáis ese verbo de arrepentirse, está diciendo cambiad el chip. Esto un poco más, cambiad el chip, arrepentíos. Metanoia, cambiar vuestra mente de pensar, cambiar, girar, dejar de mirar para allá y reconocer que yo y el Padre somos uno. Es que ahora quizá lo vemos, ya digo, a 2000 años de distancia, pero yo creo que a mí me habría costado creer que el hijo de un carpintero era el mismo hijo de Dios. Hubiera sido difícil. Y cuando le invitan a la boda de Cana, un invitado entre tantos, ¿os imagináis que alguien habría dicho, ¿no sabéis que entre los invitados a esta boda está el Hijo de Dios? Menudo revuelo. Pero era un invitado más. Pasaba muy desapercibido. No llevaría unas ropas especiales. Incluso la Biblia habla de su aspecto físico. Dice que Jesús era sin atractivo para que no le deseáramos. No era un guapera, dice la Biblia, sin atractivo. Nadie está diciendo que era feo, no sabemos, no existían las cámaras de fotos en entonces, pero habla de su atractivo, para que nadie hubiera tenido una motivación física o una motivación errónea para seguirle. Eso es lo que dice las Escrituras al respecto. Seguimos. Este reino del que Jesús habla está regido
por principios y leyes espirituales, no por filosofías o preceptos de este mundo. Es un reino donde, según las Escrituras, prevalece el amor, el gozo, la paz, que si sabemos son fruto del Espíritu Santo. Romanos 14, 17 nos dice esta aseveración que acabo de hacer. En Romanos 14, 17 dice así el autor: porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Claro, ahora si hacemos una exégesis o una hermenéutica, una interpretación del texto, comida ni bebida es lo natural, lo de aquí, lo temporal, ¿vale? El reino de Dios no consiste en algo pasajero, sino en algo no pasajero, es espiritual, que no natural, sino que consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que dice el apóstol en Romanos 14, que el reino de Dios no es comida ni bebida, es mucho más allá. Y ese es el reino que trajo Jesús a la tierra. Aunque en estos momentos quizás muchos reinos de la tierra pues no reconocen que la soberanía de Cristo, Cristo como soberano. Claro, nosotros el concepto que tenemos de soberano, pues mi mente se va a la monarquía absoluta, ¿verdad? Donde los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, pertenecían al rey y decía que le corten la cabeza. Y cuando hablamos de autoridad siempre, ¿verdad? Los que hemos vivido en unas épocas donde la autoridad era un poco más exigente, y ahora quizás estamos en el lado inverso, pero estamos hablando de una autoridad espiritual, no tiene que ver nada con la autoridad humana, es una autoridad distinta, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Es un yugo? Sí, pero fácil. La carga, ligera, pero ¿hay carga? Claro que hay carga. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Son palabras textuales que dijo nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, sabemos que un día Él regresará, hoy lo estábamos recordando, acercándonos a la mesa, y establecerá su reino. Ahora vamos a hablar, para ir dando conclusiones, las acusaciones que habían en contra de Jesús. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: no oyes cuántas cosas testifican contra ti. Pero Jesús no le respondió ni palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho, calladico, no tenía ni que defenderse. Yo recuerdo cuando trabajamos en el centro de rehabilitación, había un chico que tenía muchas causas judiciales por robo y demás, lógicamente para conseguir la droga, y cuando él llega al centro y se le predica el evangelio, parece que hubo un cambio, una metanoia de vida, pero real. Y cuando llegó el día del juicio, porque el día del juicio no se celebra el mismo día del robo, están las preliminares y después viene el juicio, y le dije: di la verdad, porque en tu primera declaración dijiste que no lo habías hecho, di la verdad. Y dijo la verdad delante del juez, juzgado de instrucción, de lo penal número 1 de Cartagena. El juez es familiar de Riquelme. ¿Conocéis a Riquelme? Pues es su tío. Muchos familiares de Jesús son jueces y demás, y abogados. Pues el chico dijo: sí, yo lo hice. Pero ¿cómo usted puso en su...? Sí, es que lo hice, es que yo no estaba bien, yo ingería droga, me predicaron el evangelio, yo no puedo decir mentira, yo sí creyente, yo soy un hijo de Dios. Y el juez me llama a mí, como responsable del centro tenía que ir. Dice: ¿qué le habéis dado a este muchacho? Digo: nosotros no le hemos dado nada. Él está, y además de ser atendido en la parte física, en la parte alimentaria y en la parte de reinserción, pues le estamos alimentando con la palabra de Dios y con los principios cristianos. Y fue puesto en libertad, pero con la condición de que cumpliera esa condena con nosotros en el centro y no ser ingresado en prisión. Cuando uno sabe que está en la verdad, no tiene miedo a las consecuencias, no finge, no miente. Cuando uno sabe que no le puede adelantar ningún coche porque tiene un buen Mercedes, ahora el que va con un 600 siempre está intentando demostrar algo, pero no tiene nada. Pero el que tiene a Cristo tiene la vida. No tenemos que tener miedo a nadie que nos adelante, porque tenemos de nuestro lado al mismo Dios. No que seamos los mejores, no estoy diciendo eso. El cristiano no teme, porque sabemos que Cristo está de nuestro lado. Y siendo acusado, él no respondió absolutamente nada. Le acusaron de 3 cosas, y lo dice Lucas 23:2. 3 acusaciones. Tiene que haber una acusación para después haber una sentencia, que lo veremos en un capítulo posterior. En Lucas 23:12 dice: y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. 3 acusaciones. Las he anotado aquí por orden. Le acusaron de un hombre sedicioso. La sedición
pues es alguien que se alza violentamente contra la autoridad, contra el orden público. Esa fue una de las acusaciones. Otra, bueno, provocaba a la nación para rebelarse. A no dar tributo a César. ¿Sabéis cuando intentaron pillarle en aquello? Oye, ¿es lícito dar tributo no a César? Para pillarlo él fue listo. Lo sabemos ya porque sabemos la respuesta de quién es esa inscripción que hay en la moneda de César. Pues dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Tiene una respuesta? Oye, señor, esta mujer la hemos pillado en acto de adulterio. ¿Es lícito apedrearla? Él dijo sí o dijo no, en ningún momento. Si Jesús dice sí, apedrearla, y tú estás predicando el amor, si hubiera dicho no, la apedré, y tú no cumples la ley judía que dice en Levítico 21:10, que a las mujeres pilladas en acto de adulterio deben de ser apedreadas. Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que empiece a lanzar las primeras piedras. Tenía respuestas sabias, ya conocemos la respuesta. Es como cuando estás haciendo un crucigrama, yo me rindo, entonces voy a las soluciones. Eso no tiene gracia, ¿eh? Ahora ya sabemos las soluciones, la respuesta que dio Dios o que dio Jesús en momentos muy, muy concretos como esos. Pues de eso le acusaron, de eso le acusaron. Mira, ante todas estas acusaciones, el Señor no respondió nada. Y esto se parece a un capítulo de Isaías que conocéis todos y que sabéis que cuando viajamos a, como se llama vulgarmente, Tierra Santa, Israel, es un capítulo algo prohibido que se lee poco en la sinagoga, no sé por qué, que es Isaías 53. ¿Qué pánico le tienen a ese capítulo del libro de Isaías? 53:7 concretamente, porque es muy largo, solo un versículo, para asociarlo con lo que estoy diciendo. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Fue lo que hizo. Esto se le puede llamar profecía mesiánica. ¿Cuándo fue escrito este rollo? En el Mar Muerto, cuando estuvimos en Qumrán, uno de los rollos que apareció casi intacto fue el de Isaías, que está exhibido en el Museo de la Palabra, con sus capítulos y demás, y realmente dice esto. O sea, 730 años antes de los sucesos, también dice que el Señor Jesús nacería de una mujer, y aquí una mujer concebirá y dará a luz un hijo. Mira, por aquí tenemos una argumentación tremenda para convencer, pero intelectualmente, de que Jesucristo fue quien dijo ser. Otra cosa es convencer espiritualmente, porque nosotros no tenemos capacidad de convencer a nadie. Quien convence solamente es el Espíritu de Dios. Pero sí podemos argumentar, porque argumentos, saberlos, haylos, y muchos. Seguimos adelante. Pilato entonces le dijo, no oyes cuántas cosas testifican contra ti, pero Jesús, no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba, lo repito, se maravillaba. Jesús sabía, lo hemos cantado, que por amor a nosotros tenía que aguantar esa humillación, su posterior tortura y su posterior muerte. Lo sabía y por eso se humilló, no se defendió, no argumentó. Amén de que, lógicamente, estaba escrito y la profecía mesiánica debía de cumplirse. Mira, hay un texto que sí vamos a leer que está en Filipenses 2, del 5 al 9, y verás como cuando en donde corte, vosotros sabéis cómo continúa. Se ha leído mucho. Habla de que Jesús será exaltado. Dice, haya pues en vosotros, los cristianos, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y aquí corta. ¿Cómo sigue? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Pero con esto es suficiente. Será exaltado por su actitud de humildad, que también podríamos haber titulado en esta mañana así la predicación. La humillación, por tanto, la humillación y el martirio era necesario para alcanzar la victoria. No se aferró a su condición, se sometió y por eso fue exaltado por el Padre. Y la lección que podemos aprender en esta mañana, la de la humillación. Nadie va a alcanzar misericordia ni el favor de Dios si no se humilla.
Todos conocéis el Salmo 51. El Salmo 51 compuesto por el rey David en un momento muy trágico de su vida. Había tenido relaciones, abusado de una mujer, de Betsabé, y posteriormente mata a su esposo Urías, colocándolo en el frente de batalla. Y cuando el profeta Natán le confronta, él, en lugar de defenderse y argumentar, reconoce su pecado. Y hay una composición poética maravillosa, el Salmo 51, y en uno de sus párrafos dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El Señor nunca desprecia un corazón que se humilla, porque el que se humille será exaltado, y el que se exalte a sí mismo será humillado, según la palabra de Dios. Ahora sí, es casi el fin. Cuidado que cuando un predicador diga estoy terminando, le quedan 5 minutos todavía, Juan 18:38, Pilato le pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? Yo estoy seguro, y lo he dicho 1000 veces y las veces que hagan falta, porque creo que con repetición podemos entender las cosas, que esta pregunta resuena, a mí me la han hecho 300.000 veces, pero yo no puedo decir, yo tengo la verdad. ¿Dónde está la verdad? ¿Qué religión es la verdadera? ¿Qué filosofía? ¿Qué debo de hacer? ¿Dónde debo ir? ¿Qué tengo? El ser humano parece que tiene que pagar algo que ya está pagado. Lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. Y ahí está el tema. Quien no entienda que el precio ya está pagado, como José Luis se tome algo en la cantina y yo se lo pague y él se empeñe en no querérselo, pues va a creer que siempre tiene la deuda. Pero en el momento que crea que yo se la he pagado, queda libre de deuda. Y eso hizo Jesús por nosotros. Y pensamos que tenemos que hacer algo para alcanzar el cielo. Ya está ganado para nosotros. ¿Qué hay que hacer? Pues creer que Él lo hizo y vivir conforme a su palabra. Este es el punto de inflexión, difícil también de entender en nuestra fe cristiana. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Jesús lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pilato preguntó qué era la verdad, y esto lo he repetido aquí hasta la saciedad. ¿Sabéis a qué distancia se encontraba Pilato de la verdad? No lo sé. Si estaba delante de Pilato, no sé si lo tendría a 3 metros, a 5, a 4 o a 60 centímetros, lo ignoro. Pero tenía un palmo de sus narices la verdad y no la reconocía. Y muchas personas se les predica que Cristo es la verdad. La tienen delante, pero al no haber un cambio, al no haber una metanoia, no al convertirse a una religión en especial, es tan fácil, que el ser humano parece que lo hace difícil. Y más ahora que estamos hiper, mega saturados de información. Y eso confunde, trae confusión. Por eso nuestra alma descansa solamente a los pies del Maestro. Como cuando Él estaba en casa de Marta y María. Ahí es donde uno encuentra paz para el alma, a los pies del Maestro. Lógicamente no podemos salir del mundo. Señor, cuando Jesús ora al Padre, Padre, no te pido que los quites del mundo, que los metas en una burbuja al pueblo cristiano, sino que los guardes del mal. Eso fue lo que le dijo. Y este es el último párrafo. Muchas personas tienen a Jesús muy cerca, sus miedos, sus prejuicios. No me cambio de religión, a mí lo que me han dicho toda la vida, y 1000 argumentaciones sin fundamento no les hacen reconocer que la verdad está tan cerca. ¿Cuántas personas llevan cultos y reuniones y misas, escuchando años y años, y todavía no reconocen a Cristo como su Señor y Salvador? Esto, claro, no lo entiende, es muy difícil de entender y comprender, pero bueno, no tengo explicación para ello. No se trata de religión, lo he dicho, se trata de relación. Y personalmente, ya digo sin intención de inculcar nada, para mí solamente hay un camino al Padre, sin menospreciar. Dios ve los corazones. Yo pienso que Dios no se asoma a los carteles de las puertas y dice, a ver, capilla evangélica, estos son creyentes, a ver, iglesia tal, esta no. Él mira los corazones de los seres humanos. Va derecho al corazón, y todo corazón que se le entrega a Cristo es de Él. Eso es lo que dice su palabra. Mis ovejas oyen mi voz, pero las suyas. ¿Habéis visto los pastores cómo conocen a las ovejas? Hay un pastor por aquí que tiene una oveja que se llama Pintá. Pintá, y cuando dice Pintá, la Pintá sale corriendo para el pastor. ¿Por qué? Porque oye, que reconoce la voz del Maestro. Mira, a que si cierras los ojos y piensas en la voz que tiene Abby, yo la reconozco. ¿Sabes por qué? Porque he hablado contigo. Y hay personas que no reconocen la voz de Dios porque nunca hablan con Él. Para reconocer la voz del Maestro, para reconocer la voz de Dios, hay que tener relación con Dios. No digo que tengas una visión, una revelación o un tono especial, no estoy hablando de eso. Quien tiene relación entiende la voz de su pastor y es oveja de su rebaño. Mis ovejas, las suyas,
Dice, hay otras ovejas que no son de este redil y en esa doctrina no voy a entrar. Por lo tanto, ese camino tiene un nombre y se llama Jesús. Y es el motivo por el que nos encontramos en esta mañana aquí. Casi todas las alabanzas que han cantado en esta mañana, canciones, coritos, como le llamemos, el nombre de Jesús aparecía, porque hemos venido a exaltarle a Él. Bueno, también a vernos, a saludarnos y demás, pero a tener un culto. Así que hasta aquí la palabra del Señor.